Pues listo, comenzamos, ¿no? Ya son las 7 y qué? 6. El otro grupo ya habrá llegado un poco más. ¿Esto qué le pasa? ¿Se ve en mi pantalla la presentación? No sé, no, profe. Es que no sé qué le pasa. Luis. Ahora, chicos. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a comenzar, chicos. Yo creo que el segundo corte fue un corte un poquito pesado, ¿no? Porque había mucha información. Había mucha información, información nueva, información a veces un poquito difícil de comprender, pero donde se nos mezclaban los linfocitos, una cantidad de estructuras genéticas, una cantidad de receptores, una cantidad de señales intracelulares, pero no, o sea, entonces uno como que se va desmotivando o como que dice, bueno, qué fastidioso es esto. Básicamente el tema es, ya que estoy recuperado completamente, básicamente pues que ustedes puedan llevarse una bonita experiencia de esta cátedra. Los siguientes temas son unos temas son temas como más prácticos, ¿no? Vamos a hablar de la inmunología de las alergias, la inmunología antitumoral, vamos a hablar de cómo nos defendemos de ante un hongo, un parásito, una bacteria, un gran positivo, un gran negativo. Y los seminarios los vamos a tratar de hacer en conjunto para que ustedes no incluyan un contenido que no a veces no es necesario. No es necesario que hablen 25 minutos uno para tener una excelente nota, pero que sea más práctico, que sea más entendible y yo les puedo decir, mira, esto no lo van a poner, esto sí lo van a colocar. ¿Ok? Bueno, ahí vamos entonces viendo cómo planificamos eso. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una inmunidad que a mí me gusta bastante porque eh, eh, me parece fascinante, aparte que soy también gastroenterólogo, y evidentemente es la inmunidad del aparato digestivo, ¿no? Y entonces ya ahí como que viene todo lo que nosotros hemos comenzado a estudiar, a presentar y a leer, que básicamente es ver en cada uno de los sistemas, en cada una de las probables patologías, cómo se presenta o cómo actúa esa inmunidad humoral, ese sistema mayor de histocompatibilidad, el sistema de complemento, una cantidad de cosas. Y yo siempre considero, porque yo me hice la pregunta una vez, bueno, si realmente hay un aparato por el cual uno puede introducir de manera no intencional una cantidad de agentes microbios o agentes que pueden producir daño, ¿cierto? Y eso es, ¿me están escuchando? Sí, señor, sí se escucha. Sí. Es que tengo un problema aquí Sí, doctor. que no puedo ver. Bueno, pues es un tema, ¿verdad? En el cual ustedes pues se pueden imaginar, imagínense. Si comemos cualquier cantidad de cosas, ¿no? Nos vamos por ahí a un sitio, bailamos, nos tomamos unas cervezas, y compartimos vasos, compartimos pitillos, sí, creo que se llaman pitillos, y después salimos de la parranda y vamos a un sitio y nos conseguimos un puesto de comida de chatarra o de comida rápida en una calle y tome ya como con 10 cervezas y aparte de eso nos comemos una hamburguesa, ¿no?
que prepara un señor en la calle, que no sé dónde se lava las manos, que los alimentos están expuestos al aire ambiente, y bueno, eso no los comemos, ¿cierto? Y súper rico, ¿no? Pero, eso pasa, ¿no? Entonces allí en esos alimentos va una cantidad de agentes patógenos impresionantes. Pero como eso pasa tan frecuentemente, y que si uno, por ejemplo, ve la historia mundial de la manipulación de alimentos y de la esterilización de alimentos, puede evidentemente decir, pues antes, en la época medieval, ni siquiera se lavaban las manos, es cierto, se comía la carne cruda, es cierto, o sea, pues, o sea, tenían unos hábitos diferentes y no quiero contar antes, ni siquiera del inicio, después de la historia, después de Cristo. Y todo lo digo porque entonces el intestino, el aparato digestivo, se ha tenido que sobrevivir, ha tenido que evolucionar, y tanto que pues hemos tenido que vivir en conjunto con con las bacterias. Hay un inmunólogo muy famoso que siempre dice que el ser humano son 90% patógenos y 10% células no patógenos, por el tema de la cantidad de patógenos que existen en el tracto digestivo. Y esa realidad ha hecho que ese tracto digestivo se pueda haber especializado y tener algo que se llama tolerancia inmunológica. Tenemos una realidad en el intestino, en el tubo digestivo. Primero, que es una superficie muy extensa. Si nosotros podemos tal vez extraer, por decirlo así, desde el esófago hasta el ano, intestino delgado, intestino grueso, esa es una superficie de 200 metros cuadrados, ¿sí? Yo creo que 200 metros cuadrados es el tamaño de una cancha de básquet, ¿será? De basquetbol. Bueno, definitivamente el tema es que es bien extenso. Y lo más importante es que hay más de 500 especies de microbios patógenos. Más o menos 10 a las 9 bacterias, virus, parásitos, entre otras cosas, allí en el intestino, por segmento del intestino. ¿Ok? Y pues definitivamente el sistema inmunológico nos va a decir, bueno, voy a atacar estas 500 bacterias que esta persona tiene en su intestino, y entonces pasaríamos con una respuesta inmunológica exagerada en el intestino y desencadenando una respuesta inflamatoria permanente, la cual llevaría a todos a la muerte. Básicamente, ¿qué? Básicamente, el intestino tuvo que comenzar a evolucionar, y los inmunólogos a determinar que existen unos comensales en el intestino, en el todo tubo digestivo. Esos comensales son bacterias, son virus, son parásitos, ¿ok? En esta imagen que ustedes tienen en la pantalla, más o menos define todo ese sistema, todo ese engranaje del tubo digestivo, porque ahí en ese tubo digestivo hay una homeostasis, ¿no? De manera que activa la respuesta inmunológica y frena la respuesta inmunológica. La activas para uno, la frenas para otro, ¿ok? Entonces ahí tenemos primero una capa de células epiteliales, ¿ok? Una capa de células epiteliales, que vamos a ver la cantidad de funciones que las células epiteliales pueden tener en el tubo digestivo. Tenemos células M en ese epitelio, tenemos células dendríticas, tenemos las placas de Peyer o los GAL, que son tejidos asociados a mucosa linfoide, o los MAL, que son como se les llama en el tracto digestivo superior, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, y una capa de moco bien importante,
una capa de moco que aísla, por decirlo de alguna forma, las células epiteliales de la luz intestinal, y en esa luz intestinal hay toda la cantidad de patógenos comensales que ustedes pueden imaginarse. Entonces así vamos entonces viendo, pues ya básicamente saber que el tubo digestivo se divide en la luz intestinal, un epitelio de la mucosa, una lámina propia, y la submucosa, la mucosa, la lámina propia, y también hay estructuras mesentéricas como los ganglios linfáticos. Seguimos. Profe, Dígame. profe, el tejido linfoide asociado al intestino GAL es el que se encuentra en el mesenterio, ¿cierto? No, el intestino delgado, el intestino se encuentra, ya va un segundo, muchachos. El intestino, el tejido asociado a tejido linfoide, a mucosa, en el tracto inferior se llama GAL, y en el tracto superior se llama MAL, pero no, ese no está en el mesenterio. Puede haber algunas estructuras en el mesenterio, pero está básicamente en la submucosa, en la lámina propia, lo que es las placas de Peyer, que generalmente hay una gran cantidad en el ilion. Esas son la mayoría de los GAL, ¿sí? ¿Sí? Vale, profe. Sí, es que había leído en el libro sobre eso y nombraban el mesenterio, pero no sabía específicamente en qué. De pronto sí habían algunos ganglios linfáticos distribuidos allí, pero la concentración es como más abundante no está ahí, ¿no? No, el mesenterio, ¿qué pasa? Fíjate que el mesenterio justamente, bueno, es una estructura, ¿verdad? Que trata de darle sostén, ¿no? Por decirlo de alguna forma, al intestino delgado, ¿cierto? Y allí hay una cantidad de estructuras vasculares que van a drenar todo lo que está en esa área, pues, hasta la porta que va al hígado, ¿sí? Estamos claros hasta allí, ¿ok? En el mesenterio hay ganglios linfáticos mesenterios, y hay una cantidad de estructuras porque pues lo que drenan por allí ya sabemos que pueden ser bacterias, ¿sí? Aquí me devolví porque en esa luz intestinal, ¿verdad? Aparte hay bacterias patógenas y hay bacterias no patógenas. Pero hay bacterias no patógenas que si atraviesan, si logran atravesar la barrera de células epiteliales y el moco, se vuelven patógenas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué caso? En los pacientes inmunocomprometidos, ya sea por un virus de inmunodeficiencia humana, en primer lugar, o alguna patología inmunomediada y que el paciente esté tomando algún medicamento inmunosupresor o biológico que suprima la respuesta inmunológica. ¿Ok? Pues aquí esta imagen más o menos lo que quiere representar es la cantidad de estructuras o sea, cantidad de microbios que puedan existir allí en la luz intestinal y cómo hace el aparato digestivo para poder contrarrestar ese ataque de esta estructura, o cómo puede hacer para poder mantenerlas allí. Porque recordemos que los comensales tienen una función en el aparato digestivo, que ustedes pues eso lo van a ver en fisiología, ¿verdad? Y que justamente es degradar algunas moléculas de la alimentación y producir ciertas reacciones que van a ayudar al paciente a la digestión, ¿sí? Bueno, tenemos una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa, y dentro de la inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad innata juega un papel sumamente importante en la inmunología del aparato digestivo porque es de barrera, ¿cierto? Y de la inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral es la más importante, pero la inmunidad celular, como en todas las áreas, que también juega un papel preponderante, pero no como así como el de la inmunidad humoral. Bueno, ese dibujito más o menos lo que le quiero comentar es que la inmunidad innata está caracterizada por barreras físicas y sustancias antimicrobianas. Ahora, ¿qué nos da la barrera física? La barrera física nos lo da el epitelio. Las células epiteliales intestinales corresponden a una barrera física, a no permitir que el microbio, que el agente patógeno atraviese y pueda producir un proceso infeccioso. ¿Ok?
En ese epitelio intestinal no solamente hay células epiteliales, también tenemos células M, que son un tipo de célula epitelial que tiene una función bien interesante que más adelante se la voy a comentar. Es un tipo de célula como una presentadora de antígeno, pero tiene unas características allí que difieren de la presentación de antígeno. Allí vamos a conseguir células M, que son captadoras de antígeno, células caliciformes, que son las que van a producir ese moco, esa mucina, células de Paneth, que van a producir sustancias antimicrobianas como las defensinas, que ya las habíamos leído, ¿ok? Y las células epiteliales como tal, que producen, pues, tienen la función de absorber, pero aparte de producir mucina. Y la mucina, básicamente, es lo que forma esa capa de moco que ustedes ven allí, que hace una barrera lo demás, ¿ok? Importante, pues, que la inmunidad innata o el sistema digestivo va a tener una respuesta a un microorganismo patógeno, pero tolerancia a los microorganismos comensales. ¿Ok? Actúa sobre los patógenos, pero tolera los microorganismos comensales. Y recibe antígenos. Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿y cómo hace el sistema inmunológico para poder diferenciar cuál es la estructura patógena de la estructura comensal? Sabemos muy poco de eso. ¿Okay? Hay algunas alteraciones, algunas diferencias de las células, pero lo que sí sabemos es que está relacionado con que las estructuras comensales se mantengan allí y el sistema inmunológico no genere una respuesta a menos que haya una disrupción de la mucosa y pues estas estructuras entren al epitelio y sí va a generar una respuesta inmunológica. ¿Ok? La mucina, que es esa capa de moco que se produce allí, es una capa de moco bastante gruesa, de 7 a 12 micras, ¿ok? Bastante gruesa, inclusive casi el tamaño del epitelio del intestinal. Básicamente, pues lo que produce es una protección, una barrera. Tiene una capa externa donde están los comensales y una capa interna que está en contacto con las células epiteliales, ¿verdad? Porque las células epiteliales son las que producen la mucina, ¿ok? Y la mucina es la que forma esa capa de moco, ¿ok? Es una barrera bien viscosa producida por las células epiteliales y que las va a recambiar cada 6 a cada 12 horas. Pareciera que hay unas interleuquinas o hay unas interleuquinas, mejor dicho, que están asociadas a la mayor producción de moco. Interleuquina 1, interleuquina 4, interleuquina 6, 9, 13, están asociadas a la producción de moco, ¿verdad? Y que son producidas por células linfocíticas y que generalmente cuando están asociadas a detener o a producir más moco. Y a producir más moco cuando hay la presencia de un patógeno y a detener cuando no hay un patógeno y así no afectar las comensales. Las defensinas, ¿verdad? Que son producidas por las células epiteliales, por las células de Paneth y que en los neutrófilos, en los gránulos, recuerden que los neutrófilos tenían gránulos y que en esos gránulos hay una cantidad de sustancias que van a contrarrestar la infección. Entonces esas defensinas también van a formar parte de ese moco, van a ser producidas por las células epiteliales, por las células de Paneth y por los neutrófilos que están en la lámina basal. En los gránulos pueden por exocitosis producir defensinas para poder contrarrestar la infección. Defensinas HD5 y HD6 son las que generalmente se producen, ¿ok? Algo bien importante, ¿no? Y que hay unos receptores que ya los habíamos evaluado, ¿cierto? Receptores TLR, receptores NLR, ¿ok? Que ellos, ¿qué van a hacer? Ellos a la vez van a promover, ¿ok? Unos son de membrana, otros son intracitoplasmáticos. Ellos van a promover la respuesta. Estos receptores van a promover la respuesta, ¿cierto? Van a promover la respuesta inmunitaria contra el patógeno, pero la van a detener o a limitar contra el comensal.
Y lo que más o menos se ha evaluado es que pareciera que la ubicación y la concentración de estos receptores va a estar asociada a la tolerancia inmunológica con los agentes comensales. Es por eso que el TLR generalmente se ubica en la membrana basal, en la membrana celular, pero basal y no en los cilios, para evitar tener contacto con el PAN, que es lo que produce la bacteria, que es el ligando que se liga al receptor, ¿cierto? Y pues está en una posición diferente, ¿ok? Y el otro es sintacitoplasmático porque cuando un agente entra a nivel celular, pues él puede ser atacado. Es una especie de evolución de la... También los macrófagos y las células dendríticas que están allí en la submucosa van a producir una inhibición de la inflamación y van a mantener esa homeostasis y permitir que los comensales vivan tranquilos allí. Ahí más o menos está lo que el joven me estaba preguntando, que es lo que es GAL, que en el intestino delgado se llaman placas de Peyer, ahí están las placas de Peyer. Entonces eso es un tejido linfoide, no es un ganglio linfático, es un tejido linfoide. Y fíjate más o menos en qué posición está. Está justamente en la submucosa, ¿sí? Justamente por debajo de la lámina propia. ¿Ok? Y allí en ese GAL hay una gran cantidad de linfocitos T y de linfocitos B que son los que van a mediar la respuesta celular inmunológica. ¿Sí? Esas placas de Peyer están en una gran cantidad a nivel del hilio, más que todo a nivel del hilio. ¿Ok? Van a tener folículos donde va a haber una gran cantidad de linfocitos T y de linfocitos B. ¿Ok? El término GAL y MAL, pues es un término igual. Las células M, que son unas células como que tienen son estas azules que ven acá. ¿Sí las evidencian? Esas células azules van a transportar agentes microbianos o sustancias, pero también agentes microbianos, agentes patógenos, desde la luz intestinal hasta presentárselo a una célula dendrítica. ¿Cómo lo hace? Como por exocitosis. Hace vacuolas, hace una endocitosis, ¿verdad? Hace una vacuola y traslada intracitoplasmática la bacteria hasta llegar al otro lado y poder presentársela a las células dendríticas. ¿Cuál sería la diferencia entre un macrófago y una célula M? ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una célula dendrítica y una célula M? Porque vemos que es como una presentadora de una bacteria, ¿cierto? Hay un vacilo. Pues, según lo que explicó, que la célula M más o menos lo que vendría a hacer es transportar de la luz intestinal interiormente para presentársela o darle a una célula dendrítica, y ya un macrófago lo que haría es fagocitar y destruir la bacteria. Exacto, eso. Que la célula M no procesa ni la sustancia ni la bacteria, ¿ok? ¿Sí? Básicamente ya lo que trata es de hacer una endocitosis con una vacuola, trasladar hasta el interior de hacia la submucosa, donde la célula dendrítica te está esperando el agente patógeno para poder iniciar todo el proceso inmunológico. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta Sí, señora. con respecto al GAL. ¿Me puede porfa repetir lo que significa? Tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Verdad? Que puede ser mal o puede ser GAL. Gracias. De nada. Entonces ustedes dirán, ¿y los antígenos, verdad? ¿Quién los traslada? Bueno, los antígenos ya son trasladados por las células dendríticas. Ya sea que la célula dendrítica tenga una prolongación, que ya se lo habíamos visto en las clases anteriores, hacia la luz intestinal y allí captar el antígeno y comenzar, ¿verdad? Todo el proceso, presentárselo a los linfocitos T, ¿ok? Igual si
de la luz intestinal o si entre las uniones estrechas, ¿verdad?, de la célula epitelial puede atravesar el antígeno, pues inmediatamente se va a conseguir con un linfocito T, el cual lo lleva a los tejidos linfáticos. ¿Sí? Entonces, allí en el tejido, en el aparato digestivo, pues, cosas que ya nosotros hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Bueno, de la inmunidad adaptativa, lo más importante, ¿verdad? Como tal, o por decirlo así, es la inmunoglobulina A. Es la que tiene la mayor actuación, efecto sobre el aparato digestivo. ¿Ok? Igualmente vamos a ver Profe, inmunoglobulina A. la inmunoglobulina solo o en la mayoría se encuentra en la mucosa intestinal, o sea, donde actúa en mayor cantidad sería ahí, pero como tal en todo el tracto del tubo digestivo, ¿habría alguna concentración? No, evidentemente se va a concentrar allí, pero, ¿verdad? Es la principal, pero en el tracto digestivo vamos a conseguir IgG y vamos a conseguir IgM, ¿ok? ¿Sí? No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe, es que nombraban que estaba en el 80 o 90% en la mucosa intestinal, pero quería saber si también estaba en otras partes del tubo digestivo. Pues, pero es que la mucosa intestinal, por ejemplo, es todo el intestino delgado y colon, ¿no? Generalmente donde ella está. No tanto en el aparato digestivo superior como es estómago y esófago, pero en el intestino delgado, en toda la extensión, está la inmunoglobulina A, ¿ok? Y evidentemente la inmunoglobulina A es producida por un linfocito, por el linfocito B, que ya sabemos que es productor de anticuerpos, ¿cierto? Y esa inmunoglobulina A puede estar asociada a puede ser producida por un proceso dependiente del linfocito T o independiente del linfocito T, ¿ok? Más o menos ahí en el dibujo de arriba, donde tenemos, por ejemplo, la mucosa, pero de una forma como dispuesta diferente, no, sino así como así de lado, podemos evidentemente ver una célula plasmática productora de inmunoglobulina A, ¿ok? Pero esa inmunoglobulina A sale a la luz intestinal, ¿ok? Y esa inmunoglobulina A que es secretada por la célula plasmática, que ya sabemos que es un linfocito B que se transforma en una célula plasmática, ¿cierto? Va a tener esa función de trasladarse hacia la luz intestinal gracias a la presencia de un receptor que se llama poli-IG. ¿Y por qué se llama poli-IG? Porque no solamente transporta IgA, pero es porque también ella puede transportar IgG. ¿Ok? ¿Sí? También la producción de inmunoglobulina A está asociada a la vitamina A, pero no se sabe bajo qué proceso claro pues está asociada a este tipo de... Bueno, aquí tenemos entonces la inmunidad mediada por los linfocitos. La mayoría de los linfocitos que se encuentran en el aparato digestivo corresponden a linfocitos TCD4, ¿ok? Son la mayoría de los linfocitos que están allí actuando, ¿ok? Van a estar en la capa epitelial, van a estar en la lámina propia, van a estar en la submucosa, van a estar en las placas de Petri. Hay otros linfocitos, que es el linfocito TH17, ¿verdad? Que es un tipo de linfocito que se consigue allí en esa área, que produce interleuquina 7, interleuquina 22, que van a producir o activar la mayor producción de mucinas y defensinas que están como fortaleciendo la capa de moco que está por encima de las células epiteliales para poder tener esa barrera, ¿ok? También está el linfocito TH2, que es un linfocito asociado a estructuras protoparasitarias como protozoarios
y que pues van a tener un efecto de destruir y de atracar las estructuras parasitarias. ¿Ok? Bueno, aquí básicamente es una célula M que tiene un antígeno, es pasado del antígeno hacia la placa de Peyer o el GAL, que es esto azul que se ve acá, y en ese GAL, ¿qué va a haber? Linfocitos. Linfocitos T y linfocitos B. Entonces, la célula presentadora de antígenos, como es la célula dendrítica, hasta que está acá, entonces si me siguen, le presenta el antígeno a un linfocito TSD4 virgen, y ese linfocito TSD4 se convierte en un linfocito T cooperador. Esta es la forma como se cambia del isotipo de inmunoglobulina, y el linfocito T CD4 cooperador se une, su ligando CD40 se une al CD40 del linfocito B, y de esta forma él puede producir el cambio de isotipo a inmunoglobulina A. Y por supuesto que la inmunoglobulina A atraviesa la barrera epitelial para estar en la luz intestinal gracias al receptor que se llama poli-IG. ¿Ok? Eso es lo que es dependiente del linfocito T. Y el independiente del linfocito T es cuando una bacteria atraviesa la célula epitelial, es captada por la célula dendrítica, y la célula dendrítica se lo presenta al linfocito B, el cual se convierte en una célula plasmática, y a través de la interleuquina 6, 7, 9 y 13 genera el cambio de isotipo de inmunoglobulina a una inmunoglobulina A. ¿Ok? De esa forma, porque en la clase de hoy yo quería que ustedes tuvieran como pues no sé si de repente fue compleja, yo creo que no fue compleja, traté de resumir y hacerla lo más agradable posible. Funciona nuestro aparato digestivo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo quedó claro? Pues en mi caso todo quedó claro, profe. Sí, profe, excelente presentación, me quedó muy claro. Sí. Sí, lo que quería era como, uy, no, tantas linfocitos y tantos receptores ya como que nos tenían un poquito agotados, ¿no? Y pues era más o menos que ustedes pudieran ver la aplicabilidad de todo eso que nosotros habíamos hablado, de una forma fácil, sencilla, en el tubo digestivo, ¿ok? Y cuando ustedes pues vayan a hacer, en el nombre de Dios, futuros médicos de este país, este hermoso país, se acuerden de la clase del tubo digestivo, ¿ok? Y comenzamos a comprender muchísimas enfermedades. Hay dos enfermedades sumamente importantes en el aparato digestivo, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es básicamente la enfermedad inmunológica del sistema digestivo, ¿ok? Una es la enfermedad de Crohn y otra es la rectocolitis ulcerativa, ¿ok? Y justamente, ¿qué hace la rectocolitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn? Tiene una gran deficiencia de todas estas estructuras que yo les había comentado. No se produce la cantidad de mucinas, las células epiteliales se rompen, se pierde el epitelio, y pues se pierde el epitelio, ustedes saben lo que pasa. ¿Ok? Se pierde esa inmunidad innata, pero por ejemplo la enfermedad de Crohn ataca la submucosa y ataca las placas de pecho y produce unos granulomas, ¿ok? Un granuloma es un tejido cicatricial, ¿no? Entonces, ese tejido cicatricial desplaza las placas de Peyer y pues no tenemos inmunidad celular. Entonces, como hay una afectación, se pueden imaginar que el organismo no se va a quedar así, ¿cierto? Va a llegar de otros sitios los linfocitos, y hay una respuesta inflamatoria y una respuesta inmunológica exagerada sobre la mucosa intestinal, de manera que el paciente tiene toda la mucosa enferma, con úlcera, despulida,
con diarrea impresionante, con fístulas, con rupturas, con perforación. Es un poco aparatosa, ¿no? Es como una enfermedad más de gente europea, pero nosotros en el país también tenemos enfermedades. ¿Ok? Este corte no vamos a hacer exámenes parciales, quiz, muchachos. Vamos simplemente, como la otra vez, ahí en los grupos que no vayan a exponer, van a realizar una infografía y un video, y así lo vamos a hacer, ¿ok? Los que les tocaron la enfermedad antitumoral lo van a hacer en la última semana, y los otros, los primeros 2 y después los segundos 2, van a ser de una sola hora, ¿ok? Bueno, eso era todo, muchachos. Que tengan una muy buenas noches. Fue un placer para mí haber estado con ustedes. Una clase corta, pero yo sé que les va a quedar, ¿sí? Bueno, están libres ya toda la noche. Muchísimas gracias, Gracias, profe. profe. Ya estudiaron Gracias, mucho, yo sé que por ahí bioquímica los tiene Gracias, como profe. medio